Good morning, estudiantes, ¿cómo están? ¿Qué se cuentan? ¿Todo bien? Estudiando, preparándose, como debe de ser. Como siempre, el día miércoles tenemos nuestras clases de física elemental. Estamos llevando una física elemental, como su nombre lo dice, principios de la física, algunos conceptos para que después se pueda entender otras cosas que conllevan a la ejecución de algunos problemas, ¿no es cierto? Entonces, por ahora vamos a hablar de la fuerza, de lo que es la fuerza. Pues bien, miren, dice que fuerza es todo agente capaz de producir un cambio. Si un objeto está en reposo, esa fuerza hace que pueda cambiar de reposo en movimiento. Si un objeto está en movimiento, esa fuerza puede hacer que se detenga. O esa fuerza puede hacer que cambie de dirección, que cambie de movimiento hacia abajo, arriba, al mismo tiempo cambie de dirección. Pues bien, entonces la fuerza es toda agente capaz de producir un movimiento alterando a los objetos que están al frente de él. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pelota, la pelota está inmóvil, está estática, le damos una fuerza con el pie, ¿qué hacemos? Que esa pelota se desplace. Entonces, tiene que haber un movimiento para que saque al cuerpo del estado en que se encuentra. O si está en movimiento, ¿no es cierto? Viene, imaginemos que está en un partido de fútbol, viene una pelota a toda velocidad, el arquero la detiene y cambia de estado, o sea, de movimiento a estático. Entonces, esa es una fuerza, un agente capaz de producir un movimiento, una fuerza. Y en la naturaleza se producen varios estados de fuerza. Por ejemplo, cuando hablamos de fuerzas de repulsión. Miren, quizás un experimento muy práctico, cuando ustedes tienen dos imanes, ¿no es cierto? Ya saben que un imán tiene dos orientaciones, un positivo y un negativo, siempre, ¿no? Entonces, si ustedes juntan un imán y ponen el polo positivo con positivo, se rechazan. Hay una fuerza de repulsión. ¿Cómo se conoce el sentido de los imanes? Ustedes agarran dos imanes y si tienen como una barra, si ustedes lo juntan y no se atraen, entonces son los dos positivos. Pero si en cambio invierten uno de ellos, van a ver que esos imanes se pegan. Entonces hay una fuerza de atracción, ¿no es cierto? Pero también hay fuerzas de repulsión, claro, cuando no se atraen, se rechazan. Una de las fuerzas que nosotros le llamamos y casi nunca pensamos en ello es cuando hablamos de las fuerzas de la gravedad. Hay una fuerza, se llama fuerza de gravedad, aquella fuerza que atrae todos los cuerpos que se encuentran encima de la Tierra. Por ejemplo, porque probablemente en el mundo hay mucha gente que en un determinado tiempo está de cabeza, ¿no? Como si estuviera parado, está hacia abajo, pero no se cae, porque esa gravedad, esa fuerza de atracción que tiene la Tierra sobre los cuerpos, la mantiene unida. Igual alguien diría, si 3/4 partes de la Tierra es agua, ¿por qué esa agua no se va al infinito? ¿Por qué no mejor dicho, se cae? Porque la fuerza de atracción que tiene la Tierra sobre el agua, la mantiene unida. Entonces, la fuerza es algo capaz de alterar el estado de equilibrio de los cuerpos. Pueden producir el movimiento, pueden producir deformaciones, ¿no? Cuando un carro va a velocidad y por esa velocidad choca con algo, se deforma el carro, entonces estamos hablando de una fuerza de choque ahí. Pues bien, miren, para entender un poco más esto, en su separata tienen algunas definiciones de fuerza, tienen algunos ejemplos. Como quiera que todavía no entramos a ninguno de los problemas que vamos a entrar posteriormente con vectores, vamos a enfocarnos en el concepto de fuerza y en el concepto de qué puede hacer una fuerza en movimiento o qué puede hacer una fuerza cuando se aplica a un objeto. Por eso ahora lo que les voy a dejar es un video para que con los conceptos de fuerza, algunos ejemplos que se dan, se pueda entender a cabalidad lo que es una fuerza, una definición de la fuerza. Además, en su separata o en su compendio
hay una hoja que deberían contestar, simplemente verdadero o falso. Ahí preguntan, complete usted, de acuerdo a lo que he entendido de la lectura y del video, verdadero o falso. Luego hay 4 respuestas que se relacionan con la fuerza. Eso queda como una tareita para que ustedes lo rellenen o respondan eso. Todas esas preguntitas están en el manual. Así que les dejo un video y voy a estar en la plataforma, y si alguien se quiere conectar, agarra la plataforma. Soy el profesor Javier, se comunican entre la hora que tenemos y yo les voy a estar ahí respondiendo alguna consulta o alguna pregunta que quieran hacer. Entonces nos vemos en la plataforma. Fuerza y movimiento. ¡Wow! Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce. Todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros, como el empuje del viento sobre las aspas de un molino, la atracción entre 2 imanes, el tirón de un buey arrastrando un carro, o el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Hey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras afectan a Cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Ah, vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Hoy reconoceremos el concepto común de fuerza. Realizaremos un experimento muy interesante donde se contrastará la noción de fuerza. Y relacionaremos los resultados del experimento con la primera ley de Newton. Hoy venía en el autobús casi dormido en un asiento y de pronto te vio frenar. Del impulso casi termino sentado en el suelo. ¿Te has lastimado? No, pero había gente de pie y terminaron todos apretados contra el chofer. ¿Y cuál es tu duda? ¿Recuerdas que la clase pasada la profesora habló de Newton? Venía hacia la escuela algo intrigado con la primera ley. ¿La ley de la inercia? Esa misma. Para cambiarle la velocidad a un objeto, es necesario aplicarle una fuerza.
podríamos decir que un objeto que estaba en reposo permanecerá así a menos que se aplique una fuerza sobre él. ¿Y si estaba en movimiento, seguirá moviéndose a menos que le aplique una fuerza? Exacto. ¿Cuál es el problema? Yo estaba en reposo y según Newton, para moverme hacia adelante tuvo que existir una fuerza. Pero tú no ibas en reposo. Sí, ¿no te he dicho que estaba casi dormido? Puede ser, pero el autobús estaba moviéndose. Las fuerzas no existen solas, sino que son formas en las que los objetos interactúan. Solo si se aplica una fuerza, un objeto podrá cambiar su velocidad. Esto quiere decir que si estaba quieto, empezará a moverse, y si se estaba moviendo, se detendrá. Si la fuerza desaparece y no se aplica una nueva, la velocidad permanecerá constante. Pero si la fuerza se aplica en forma permanente, la velocidad irá aumentando o disminuyendo según el sentido de la fuerza en forma progresiva. En Aula 365 Speedy hay mucho más para aprender y divertirnos. ¡No te lo pierdas!